Nos piden resolver este problema. Nos dicen que construyamos tres semicírculos de modo que sus diámetros formen los lados de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mida 23 centímetros y que la suma de los perímetros del perímetro, no de sus perímetros sino del perímetro, sea 140 centímetros. Hay un error, digamos, de escritura, pero no es problema, podemos resolverlo igual, entendemos qué nos quiere decir el usuario. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si nos están pidiendo en un triángulo rectángulo cualquiera que sobre sus lados construyamos tres semicírculos, son este, por ejemplo, este y este, lo primero que vamos a necesitar son estos radios. Y para encontrar los radios van a ser simplemente la mitad de los lados que forman el triángulo. En este caso esta hipotenusa, este cateto y este cateto. O sea que realmente el problema no nos está pidiendo la construcción como tal de los semicírculos, sino que lo que nos está pidiendo es la medida de los lados del triángulo. Una vez tenida la medida, pues lo único que tenemos que hacer es tomar la mitad, como dijimos, y con un compás construir los semicírculos que nos están pidiendo, que son estos. Bueno, entonces para hacerlo, veamos qué tenemos del triángulo. Lo primero que nos están dando es la hipotenusa. Nos están diciendo que mide 23 centímetros. Este lado o cateto no lo conocemos y este tampoco. Pero me están dando una relación. Miren, me están diciendo que la suma de los tres lados, o sea, el perímetro, es igual a 140. O sea que tenemos que x más y más 23 es 140. Miren, tengo dos incógnitas. Recuerden que lo que tenemos que hacer para este problema es encontrar todos los lados. Ya tenemos la hipotenusa, solo nos hacen falta los dos catetos. Entonces tenemos x, y más 23 igual 140. Tenemos dos incógnitas, pero una sola ecuación. Y para resolver un problema con dos incógnitas necesitamos una segunda ecuación que nos la relacione. Esa segunda ecuación la podemos formar nosotros con el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, ya tengo mi segunda ecuación. Ya con dos ecuaciones y dos incógnitas, simplemente debo resolver el sistema. Muy probablemente, como esto es x cuadrado más y cuadrado, tenemos una ecuación cuadrática, vamos a tener dos soluciones para x y y. Vamos a ver qué sucede. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que de la ecuación 1 vamos a despejar una de las variables para sustituirla en la ecuación 2. Mi sugerencia es que despejemos de la ecuación 1 a x. Entonces vamos a tener que x va a ser igual a 140, que ya está ahí, menos 23, miren, está sumando, pasa a restar, menos y. Y esto es igual a 140 menos 23, es 117. 117 menos y. Esta, digamos que va a ser mi ecuación número 3. Vamos a sustituir 3 en 1. Entonces al hacer eso, lo único que vamos a tener es x cuadrado, pero miren, en lugar de x vamos a poner este resultado. Vamos a tener 117 menos y al cuadrado más y cuadrado igual a 23 al cuadrado. Lo que tenemos que hacer a continuación es simplemente resolver esta ecuación. Entonces para hacerlo vamos a necesitar más espacio del tablero. Ya no necesitamos el dibujo, ya sabemos esto, y simplemente miren, si encuentro y, ya me devuelvo y x va a ser 117 menos y, entonces escribamos eso por aquí, porque simplemente lo que vamos a necesitar al final. Entonces recuerden, x va a ser igual a 117 menos y. Esa la vamos a tener por acá. Ya lo demás, simplemente no lo necesitamos. Bueno, entonces, como tenemos, perdón, alcancé a ahorrar un poco al cuadrado. Como tenemos 117 menos y al cuadrado, esto es un binomio al cuadrado. Entonces va a ser igual a
117 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 117 por y menos 2 por 117 por y más el segundo al cuadrado, mírenlo, y al cuadrado más y cuadrado igual a 23 al cuadrado. Dejémoslo expresado, ahorita resolvemos esos cuadrados con la calculadora. Pero entonces, miren, ya tengo una ecuación que solo depende de y, pero esta ecuación es cuadrática porque y está a la 2. Entonces vamos a juntar todo, vamos a pasar ese 23 al cuadrado aquí. En una cuadrática recuerden que tenemos que igualar toda la ecuación a 0. Entonces tenemos y2 y y2, 2y2, vamos a tener menos 2 por 117, eso es 234, y vamos a tener más 117 al cuadrado menos 23 al cuadrado igual a 0. Pasamos a restar aquí. Entonces vamos a tener 2y2 menos 234y y vamos a hacer esta diferencia. Entonces en la calculadora vamos a calcular 117 al cuadrado y le vamos a restar 23 al cuadrado. Con eso obtenemos 13.160 positivo. Entonces 13.160 igual a 0. Ya no necesitamos la ecuación que estaba abajo. Y para resolver esta ecuación, miren, podemos usar la fórmula general, pero antes de utilizarla, ¿qué les parece si dividimos todo por 2 para que quede más simple? Entonces miren, y2, 2y2 sobre 2, pues solo queda un y2. De la mitad de 134 ya sabemos que es 117y más la mitad de 1360 es, perdón, de 13.160 es 6.580 igual a 0. Aunque podríamos resolver esta ecuación por tanteo, prefiero la fórmula general porque encontrar por tanteo para números tan grandes los productos que necesitamos creo que se nos hace un poco difícil. Entonces la fórmula general, recuerden que nos dice que la variable, en este caso y, es igual. Normalmente esa fórmula no la dan con x, pero funciona para cualquier variable. Y es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a, es una cuadrática. Hay que identificar muy bien quién es a, quién es b y quién es c. A es el término que acompaña al término cuadrático, en este caso es 1, aunque no esté, ahí está, es 1. 117 menos 117 va a ser b y c va a ser este valor. Entonces simplemente y va a ser igual a menos b, o sea, menos 117, 117 positivo, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 117 al cuadrado, menos 4 veces, aquí no puse el menos porque menos por menos da más, entonces no había que ponerlo adentro del paréntesis, 4 veces a, que es 1, por c, en este caso, miren esta c, que es 6.580, todo dividido entre 2 veces a, o sea, 2 por 1. Si resolvemos lo que tenemos dentro de la raíz, vamos a hacerlo en una calculadora, vamos a encontrar cuánto es 117 al cuadrado menos 4 veces 4 por 1, 4 por 6.580. Eso nos da un valor negativo. Si la raíz cuadrada nos está dando un valor negativo, quiere decir que esta solución no tiene ecuación, que esta ecuación, perdón, no tiene solución. Nos está dando raíz cuadrada de menos 12.631. Todo esto vamos a dividirlo entre 2. Recuerden, si encontramos un valor negativo dentro de la raíz cuadrada, quiere decir que la y no tiene solución. Si la y no tiene solución en los reales, quiere decir que la x tampoco.
O sea que este problema no puede solucionarse dadas las condiciones que inicialmente nos dieron. Por tanto, no existe un triángulo que cumpla con que su hipotenusa sea 23 y que la suma de sus perímetros sea, y que la suma del perímetro del triángulo sea 140. Vamos a pensar un momento en eso aquí. Entonces, supongamos que si esto mide 23 y me quedan 140 centímetros, o sea, me quedan 117 para distribuir entre este y este. Recordemos que la desigualdad triangular me garantiza que la suma de estos dos lados es mayor que la hipotenusa. Lo que pasa es que no hay dos lados, en este caso x y y, tales que x cuadrado más y cuadrado de igual a 23 si la suma de estos tres es 140. Por tanto, entonces llegamos a la conclusión que no podemos encontrar ese triángulo y no podemos entonces construir los tres semicírculos.